Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy, en una migajita de pan, vamos a estudiar lo que sale en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3, que dice la palabra: nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si observamos en el Nuevo Testamento, todo el que llamaba a Jesús Señor, lo llamaba así por fe. Hay dos maneras de llamar Señor, una de manera superficial y otra de manera espiritual, en donde el Espíritu Santo te revela que Jesús es nuestro Señor. Cuando las personas en el Nuevo Testamento se referían al Señor, cuando lo hacían con minúscula, lo hacían de manera superficial, como quien dice un Señor cualquiera, pero cuando eran tocados por el Espíritu Santo y le llamaban Señor, lo hacían con mayúscula, como la declaración del escéptico Tomás, que dijo: Señor mío y Dios mío. Sale en Juan capítulo 20, versículo 28. Jesús sabía cuando las personas le decían Señor con fe y con respeto por ser Dios, como cuando la mujer cananea lo llama Señor, que sale en Mateo capítulo 15, versículo 25, que dice la palabra: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. En donde la mujer cananea, el Señor utiliza la palabra griega kurios, que significa suprema autoridad, soberano, ungido, amo, Dios, Señor de todopoderoso y gobernante de todos. Todo eso le reveló a esta mujer el Espíritu Santo, y Jesús sabía lo que ella le estaba declarando cuando le dijo Señor, o sea, kurios. Y esta mujer estaba reconociendo todos esos atributos en Jesús, que es suprema autoridad, soberano, ungido, amo, Dios, Señor todopoderoso y gobernante de todos. Entonces nuestro Señor Jesús procedió a probar si era verdad lo que esta mujer estaba diciendo, para ver hasta dónde llegaba su fe. Una de las maneras que esta mujer cananea le probó a Jesús que era su Señor es que nunca dejó de llamarlo Señor, o sea, curio. Esta mujer cananea 3 veces le dijo Señor. Primero en Mateo capítulo 15 versículo 22 le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. En la segunda, en Mateo capítulo 15 versículo 25, le dice: Señor, socórreme. Y la tercera vez sale en Mateo capítulo 15 versículo 27, en donde ella le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de los amos. O sea que Jesús te prueba si de verdad es el Señor de tu vida, como lo hizo con la mujer cananea. Te prueba tu paciencia, tu fe y tu valentía y violencia. Te prueba cómo con violencia, fe y valentía, día a día, vas arrebatando el reino de los cielos. Sigamos adelante, no nos rindamos para que Jesús se sienta tan agradado de nuestra fe y nos diga como le dijo a la mujer cananea, que sale en Mateo capítulo 15, versículo 28, que dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada aquella misma hora. Miremos otro caso, por ejemplo, el del centurión, en donde éste le pide al Señor que le sane a su criado. Jesús le dijo que iba a ir a su casa, pero él le dijo, que sale en Mateo capítulo 8, versículo del 8 al 9. Esto le dijo el centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Aquí el centurión usa la misma palabra que usa la mujer cananea en Señor, que es la palabra kurios. Si observamos, el centurión reconoce por medio del Espíritu Santo la autoridad y poderío de Jesús, y son uno de los significados de las palabras kurios. El centurión sabía que Jesús tenía autoridad y poderío sobre todas las cosas. Por lo tanto, él podía ordenarle a la enfermedad que saliera en donde Jesús estuviere. Este centurión reconoció a Jesús como su Señor de todo lo que existe,
porque el Espíritu Santo se lo reveló. Eso hizo que Jesús se admirara de él y expresara lo que sale en Mateo capítulo 8, versículo 10, que dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso le agrada a Jesús, que reconozcamos su señorío en nuestras vidas, que reconozcamos que Él es el Señor de todo lo que existe, de todo lo que tenemos, que señoree en nuestra mente y corazón y que señoree en nuestros hogares, en nuestros hijos. Jesús le agrada que creamos que para Él todo es posible, que con su poder y gloria Él puede resolver cualquier problema que tengamos, siempre y cuando seamos obedientes a su palabra, hacer la voluntad de Dios, aceptar lo que Dios quiere de nosotros, como cuando sanó al leproso, que sale en Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3, que dice la palabra: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este leproso utiliza la misma palabra en Señor que el centurión y la mujer cananea, que es la palabra griega kurios. O sea que el Espíritu Santo le había revelado que Jesús era todopoderoso, que podía sanarlo. Pero para este leproso era importante que en él se cumpliese la voluntad de Jesús. Que si para Jesús su voluntad era que él siguiera enfermo, él aceptaría su decisión. Por eso les preguntó él: ¿quieres? Si quieres, límpiame. Es importante aceptar la voluntad de Dios, como por ejemplo cuando se nos va al cielo un ser querido. Duele mucho, pero ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando el rey David se le murió su primer hijo con Betsabé, Dios le dijo que se iba a morir su hijo por medio del profeta Natán. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Eso sale en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 16. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Sale en el versículo 17. Pero cuando David se dio cuenta que murió el niño, aceptó la voluntad de Dios. Sale en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 20, que dice la palabra: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Eso mismo hizo el leproso, aceptar si Jesús quería o no sanarlo, al preguntarle: si quieres puedes limpiarme. Dios sabe si te conviene o no lo que estás pidiendo. Dios sabe por qué se llevó a tu ser querido, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sale en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dios sabe lo que hace, aunque nosotros no entendamos. Otro pasaje en donde el Espíritu Santo les revela a los discípulos que Jesús es el Señor, es donde se relata que ellos iban en la barca y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca y Jesús dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos. Los discípulos reconocieron por medio del Espíritu Santo que Jesús era su Señor y Salvador. Eso mismo nos revela a nosotros el Espíritu Santo. A veces se nos olvida que nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador de nuestras almas. Y cuando tenemos cualquier problema, hagamos lo que hicieron los apóstoles: clamarle a Jesús, clamémosle como dijeron ellos: Señor, sálvanos, y Jesús lo hará. Que no se nos olvide que Jesús es nuestro Señor y Salvador. No busquemos nosotros la solución que solo Jesús nos puede dar. Jesús es nuestro Salvador de nuestras almas. Con su sacrificio, muerte y su resurrección, nos salva de una muerte eterna que es causada por nuestros pecados. Eso no debemos olvidarlo. Esta verdad no la aceptaba el apóstol Pablo cuando los apóstoles predicaban a Jesús como Salvador, como el Mesías. Pablo acechaba a los primeros cristianos creyendo que hacía lo correcto. A veces creemos que estamos en lo correcto y estamos equivocados, buscando la salvación en algo que no salva,
en algo que no es nuestra salvación. La única manera de ser salvo es creer que Jesús vino, murió y resucitó para salvarnos. Sale en Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10, que dice la palabra: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que Pablo creyera, era necesario que Jesús lo derribara y cayera en tierra. Que Jesús derribara su orgullo, su entendimiento, su razonamiento, su sentimiento y todos sus estudios. Eso hace el Espíritu Santo cuando reconocemos que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Nos derriba nuestros propios razonamientos, orgullo, sentimiento, derribando todo argumento nuestro y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Sale en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Porque si Jesús es nuestro Señor, no debemos vivir por nuestros sentimientos. Como quien dice, no siento orar, no siento leer la Biblia, no siento ir a la iglesia, no siento perdonar, no siento hablarle a tal hermana. Si vivimos así, no es Jesús tu Señor. Si hace eso, tu Señor es tu propia carne, porque le vives dando gusto, porque a ella no le gustan las cosas espirituales, ya que la carne y el espíritu viven en guerra. Sale en Gálatas capítulo 5, versículo 17, que dice la palabra: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Debemos enseñorearlos por nuestro Señor Jesucristo, no por nuestros deseos. Recordemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo encontramos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 17 al 22. Dejemos que nuestro Señor Jesús sea nuestro Señor, no nuestro trabajo. Dejemos que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Señor y no nuestros afanes. Porque aunque vivamos afanados, no dejemos de alabar a Dios. En donde estemos, no dejemos de orarle a Dios en nuestra mente. No nos desconectemos de nuestro Señor Jesús. Es la única manera en que nos dejemos señorear por Él. Vivir unido a nuestro Señor Jesús. No separarnos en ningún momento. Estar siempre orando donde estemos. Si estamos en la cocina, cantemos, alabemos, oremos. Si estamos en el carro, oremos. En donde estemos, oremos. Mantengámonos conectados en Dios. Si vamos en el bus, vamos pensando en oración, orándole a Dios o recordando su palabra. No debemos separarnos ni un momento en la oración, escudriñando las escrituras. Solo así podemos vencer al mundo, la carne y el diablo. Porque nuestro Señor Jesús es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, es nuestro escudo, nuestra roca, nuestro castillo, es nuestro ayudador, nuestro sustentador. Nuestro Señor Jesús es nuestro todo. Y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará si estamos siendo señoreados por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nos dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 30, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque nuestro Señor Jesucristo venció el mundo. Dejémonos señorear por Jesús para que nosotros seamos vencedores del mundo como Él lo hizo. Jesús venció al pecado en la carne. Con eso, ¿qué hizo? Nos demostró que nosotros también podemos vencer el pecado en la carne. Recordemos que separados de Jesús no podemos hacer nada. Sale en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Nos separamos cuando no oramos, cuando no escudriñamos las escrituras, cuando no perdonamos, cuando mentimos, cuando tenemos celo, envidia, cuando perdemos la comunión con nuestros hermanos, dejando de asistir a la iglesia. Ahí nos estamos separando de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el pecado, cuando viene la tentación, como estamos separados de Jesús, no podemos con esa tentación. Tenemos que estar unidos con Jesús, atados a Jesús en oración, en lectura de la palabra, para cuando venga la tentación, nosotros defendernos con la palabra.
Dejemos que el Espíritu Santo nos derribe y caigamos a los pies de Jesús para que Él señoree en todos los aspectos de nuestra vida. En este año nuevo necesitamos ser señoreados por Jesús para que nos inunde de su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son los frutos del Espíritu Santo que salen en Gálatas capítulo 2, versículo 22 al 23. Dejemos que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, para que con su amor derribe todo odio, todo celo, envidia, mentiras, rencores, falta de perdón. Que nuestro Señor Jesús con su amor derribe todo pecado que nos separa de tener una comunión con Él. Es necesario y de mucha importancia que nos dejemos señorear por Jesús para que tome control de todo lo que hacemos para Él, ya sea predicar, cantar, orar, todo lo que hagamos para Él debe estar bajo su señorío, para que todo lo que hagamos sea santificado en su señorío y llegue ante su presencia como un olor grato. Pidámosle al Espíritu Santo que nos derribe, como al apóstol Pablo, para que entendamos y haga una metanoia, que es un cambio de mente, para que nos meta en la mente de una vez y para siempre que Jesús es nuestro Señor. Tenemos que tener en nuestra mente que Jesús es nuestro Kurios, que es Señor en griego. La palabra que utilizó la mujer, le decía Jesús Curio, Señor, en vez de decir Señor en español le decía Curio. Debemos entender en nuestra mente que Jesús es nuestro Curio, es nuestra autoridad, que Jesús es nuestro soberano, que Jesús es nuestro Dios y dueño de todo lo que existe. Tenemos que entender que Jesús es Curio, nuestro Señor todopoderoso y gobernante de todos. Tiene que gobernar nuestras vidas. Todo eso significa Curios. Ese es el verdadero señorío de nuestro Señor Jesús. Por eso a Jesús le agradó mucho y admiró la fe de esta mujer cananea, porque ella entendió bien en su mente quién era Jesús. Ella sabía que Jesús era su Señor. Ella demostró que Jesús era su Señor y eso le agradó a Jesús. Y si miramos al final, el apóstol Pablo comprendió que Jesús es su Señor cuando expresó en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entreguémonos al Señor Jesús, que Él sea nuestro Señor, como Él se entregó totalmente por nosotros. Así tenemos que entregarnos por Él. Si usted se somete al señorío de su jefe, ¿por qué no someternos al verdadero Señor de señores, que es nuestro Señor Jesús? Que Jesús sea el Señor de nuestro testimonio, para que la gente diga: este sí es un hijo de Dios. Y con nuestro buen testimonio, muchos se conviertan a Jesús. Por eso es necesario que nos dejemos señorear por nuestro Señor Jesús en todo. Entonces, ¿Jesús es tu Señor superficial o es tu verdadero Señor? Con letra mayúscula. Si lo es, ¿por qué no hace lo que Él te manda? ¿Qué nos dice Él en Lucas capítulo 6, versículo 4 y 6? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Eso lo dijo Jesús en Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman Señor? Todo el mundo Señor, ¿pero con qué? ¿Con mayúscula o con minúscula? Si es con minúscula es cualquier Señor, pero si es con mayúscula y te dejas dominar por Él, te dejas señorear por Él, de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Es tu verdadero Señor. Y Él dice: ¿por qué me llaman Señor y no haces lo que yo digo? ¿Y qué es lo que nos manda Él? Sale en Mateo capítulo 7, versículo 21, que también es Jesús hablando aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hagamos la voluntad del Padre para que entremos al reino de los cielos. Porque si no hacemos la voluntad del Padre, no está el reino de los cielos en nosotros. Solo es un nombre nada más. No se está cumpliendo el reino de los cielos en nosotros, si no nos dejamos señorear por nuestro Señor Jesucristo.
Le decimos Señor, pero es superficial, no es nuestro verdadero Señor. Miremos todo lo que está pasando en el mundo. Son señales que salen en la Biblia. Seamos avisados, como sale en Proverbios. Escondámonos en Dios. Corramos a nuestro Señor Jesús. Y escondámonos en su señorío para que nos dé su paz y quite todo temor, porque en nuestro Señor Jesucristo estamos seguros. Todos dicen y predican, cada vez que empieza un año, predican de prosperidad, pero no hay prosperidad espiritual ni material si no somos señoreados por nuestro Señor Jesucristo. Para que haya una prosperidad espiritual y seas maduro espiritual y todo lo que hagas para tu Señor sea de verdad espiritualmente, tienes que ser señoreado por nuestro Señor Jesús. Si no hay ningún cambio y siempre eres inmaduro, no sos señoreado por tu Señor Jesús. Si peleas, tienes envidia y celo por tu hermano, no eres señoreado por Jesús. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo derribe todos esos sentimientos, así como derribó al apóstol Pablo, que le derribó todo su orgullo. Así dejemos que el Señor derribe todo orgullo, todo sentimiento, porque no vivimos de acuerdo a nuestros sentimientos. Vivimos bajo el señorío de Jesús. Tenemos que vivir bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, espero les haya gustado esta pequeña reflexión. Dios bendiga todo lo que toque en sus manos, bendiga a su familia, a sus niños. Dios bendiga sus vaquitas, Dios bendiga su cultivo, Dios bendiga sus animalitos. Todo sea bendecido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya aprendimos un poquito lo que es el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender en nuestra mente y en nuestro corazón que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor. No solo decir Señor, Señor. Hay un pasaje que dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y Jesús le dijo, no lo conozco, nunca. ¿Cuándo me buscaste? ¿Cuándo tuviste comunión conmigo? ¿Cuándo fui yo tu Señor? Eso va a decir, qué triste cuando el Señor nos diga eso. Y nosotros le vamos a decir, Señor, si profetizamos, predicamos en tu nombre. Sí, pero ¿cuándo tuviste comunión conmigo? ¿Cuándo te dejaste señorear por mí? Dice el Señor. Triste cuando el Señor nos diga, apartaos de mí, que no os conozco. Porque yo nunca os señoreé a ustedes, nunca tuvieron comunión conmigo, nunca buscaron orar, nunca buscaron cómo ayunar, nunca buscaron cómo escudriñar las Escrituras. No hay un señorío totalmente de Dios. Solo es un Señor superficial para nuestras vidas cuando no hemos buscado de su presencia, cuando no hemos buscado de Él. Por lo tanto, es necesario, busquemos de Dios, porque cada vez van a venir tiempos más difíciles. Pero ¿cómo? Agarrados de la mano de Dios, sin Él no podemos hacer nada. Él nos va a dar la paz y nos va a quitar el temor para seguir adelante. Nos va a dar la fuerza y la valentía para seguir. Sigamos adelante, dejémonos señorear por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, espero les haya gustado. Dios les bendiga y los guarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.